Vamos ahora, y precisamente sobre este tema, a hablar sobre la vacuna. Eh, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ha anunciado que ya tienen la vacuna, se llama Sputnik 5, y que ya va a entrar en una fase de aplicación supuestamente a las personas que tienen que enfrentar a pacientes con coronavirus, es decir, al personal de salud de algunos hospitales en Rusia. Para hablar de este tema, estamos en la línea con el doctor Carlos Vidurrizaga. Él es investigador del Centro de Bioingeniería de la UTEC. Muy buenos días, doctor Vidurrizaga. Nicolás, Karina, muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Bien, pues bueno, antes de comentarles un poco de la vacuna, quería hacerles unos comentarios muy puntuales que creo que son muy relevantes después de haber escuchado. Si pudiera subir un poquito el volumen, por favor, doctor. Sí, cómo no. No sé si me escuchas mejor ahora. Estamos mucho mejor. Perfecto. La situación es la siguiente. Actualmente, cuando hablamos de este problema de la pandemia, de la epidemia, tenemos que pensar de que hay dos formas de poder resolver este tema. Uno es reducir los contagios y la otra es reducir la letalidad, la muerte, ¿no? En reducir los contagios intentamos hacer la cuarentena con el primer martillazo, con vaso, como queramos llamarle, segundo, tercero, cuarto, probablemente hoy día hayan más medidas restrictivas y lo que se ha probado es que no hemos sido eficientes con ello no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Con lo cual, el siguiente paso es procurar una vacuna, aunque en realidad estamos demasiado lejos de una vacuna por un lado, y además estamos demasiado optimistas con relación a la cobertura que va a tener la vacuna. Entonces sí tenemos que tener en cuenta el tema de la reducción de la letalidad. Y hemos escuchado tratamientos por cantidades de diferentes tipos planteados por muchos especialistas. Actualmente, en realidad hay dos terapias que son ampliamente usadas, que son la oxigenación y la ventilación con el paciente colocado boca abajo para que oxigene mejor. Eso lo usan en todo el mundo con ciertos resultados. Como terapias prometedoras, hay dos terapias prometedoras, que es el uso de terapias celulares avanzadas y el uso de absorbores de citoquina. Quiero comentarles que ambas terapias las hemos presentado nosotros en el mes de marzo al IETSI, que es de salud. Las hemos presentado al COVID en ATE Vitarte, las hemos presentado al grupo COVID, las hemos presentado a todos los especialistas que están en el grupo COVID y las han desestimado, a pesar de que son terapias autorizadas por la FDA. Hay cerca de 11 terapias que tienen evidencia mixta, dentro de las cuales está la ivermectina. Hay un estudio de 5.000 casos en Singapur que se está revisando para ver si la ivermectina sirve, y otro estudio que se está haciendo en España. Hay dos terapias no prometedoras, y ahí está la hidroxicloroquina. Y ahí hay un detalle muy anecdótico. La hidroxicloroquina fue autorizada por el Ministerio el día 9 de junio, y el día 15 de junio la FDA revocó la autorización de hidroxicloroquina en Estados Unidos porque provocaba más muertes. Y hay un montón de pseudociencia o fraude, dentro de los cuales está el dióxido de cloro, del cual hemos conversado. Entonces, de eso le iba a preguntar, doctor, porque hay, es decir, la gente está desesperada, ¿no es cierto?, por aferrarse a lo que le dé alguna esperanza, ¿no es cierto? Y el dióxido de cloro para mucha gente es la salvación. Pero hay evidencias clínicas de que esto sea así. La evidencia es cero. De hecho, esto prácticamente empezó en una secta religiosa en Estados Unidos. La evidencia es cero, y no solo eso, sino que está claramente comprobado de que puede aumentar complicaciones y mortalidad en los pacientes. Entonces, eso de hecho está totalmente proscrito en cualquier rubro médico pensante. Lo que es lastimoso de esta primera parte de lo que te comento es que hay dos terapias que sí se plantearon, autorizadas por la FDA, usadas en Europa. Incluso nos ofrecieron enviarnos terapias gratuitas y las autoridades acá nos hicieron oídos sordos. Y estamos hablando de ¿Qué medicamentos son los que se usan exactamente para esas terapias? Si pudiera repetirlo, doctor. ¿Cómo no? Hay un producto, hay un dispositivo que se llama el CytoSorb, aprobado por la FDA para poder disminuir lo que conocemos como citoquinas, porque la gente fallece por un problema que se llama la tormenta de citoquinas, y disminuye entre 70 y 80% las citoquinas circulantes, con lo cual el paciente no pasa a UCI. Es para evitar que el paciente pase a ventilador. Y el otro es una terapia basada en células, que lo que estaban haciendo en el Hospital Universitario de La Paz de Madrid, que además son cosas que ya tenemos experiencia y equipos acá en el Perú para realizarlo.
y se podrían haber implementado en 48 pero horas. esas terapias no están autorizadas por el Ministerio de Salud en este momento. Ni siquiera han querido escuchar, esa es la verdad. Ya, en realidad escucharon y pidieron estudios como que estamos en un momento en el que podemos hacer estudios de 30.000 pacientes cuando la gente se está muriendo. Y eso es una locura, ¿no? Entonces Doctor, uno tiene que tomar... Sí, te escucho. doctor, tengo entendido que aquí en Lima hay 3 esfuerzos de varias universidades. Leí que la Cayetano Heredia, la Universidad San Marco, que estaban en ensayos clínicos, pero que todavía estaban en el tema de aplicarla en animales. Esto todavía está lejísimos, ¿no? Mira, ahí Lejísimos nos vamos. de Me que parece se súper pueda tu utilizar. pregunta. Sí. Karina, me parece estupenda tu pregunta. Antes les hablaba de tratamientos como tales, ahora paso a hablar de vacunas como tales. Ya, actualmente hay 135, casi 135 al día de ayer, vacunas en estudios animales. O sea, recién están en una fase sumamente inicial, 135. O sea, cuando Estas están en 135, animales es una fase sumamente inicial. Recién empiezan. estamos... Y así estamos nosotros. Así estamos, y recién estamos viendo si es que vamos a generar inmunidad en los animales. O sea, esto es algo muy, muy primario. Existen a nivel mundial 19, hay distintas fases, son 3 fases antes de la aprobación. Hay 19 vacunas en fase 1, 11 vacunas en fase 2 y 3 vacunas en fase, 8 vacunas en fase 3. Estas vacunas difieren básicamente del objetivo, ¿no? Una está basada en una proteína, otra está basada en el material genético, otra utiliza algún vector viral con alguna enfermedad que sea más o menos parecida y meten ahí pues de contrabando una pequeña proteína para que genere la inmunidad. La FDA ha establecido de que para que una vacuna sea eficiente, por lo menos debería haber un 50% de inmunidad, es decir, desarrollar inmunidad en el 50% de la población. Una vez que pasas la fase 3, que supone encontrar esto en un gran número de pacientes, para que se hagan una idea, las pruebas que se están haciendo en Estados Unidos incluyen 30.000 pacientes, y en otros países también, 30.000 pacientes. En ese caso ya la droga pasa a ser aprobada como vacuna. Muy bien, y la vacuna actualmente rusa no está dentro de estas... Hay 2 vacunas aprobadas. ¿Ya? O 2 vacunas que se están usando, por decirlo de alguna manera. China no y rusa. Una vacuna en China, que la están usando en personal militar, y una vacuna rusa que no pasó ningún estudio de fase 3. O sea, se quedó, probaron en 70 pacientes, vieron que los 70 pacientes funcionaron y la han lanzado directamente como no llegó una vacuna aprobada. Con lo cual, en realidad, salvo algunos países, probablemente por algún tipo de filiación económica o política, harán uso de la vacuna, pero la Organización Mundial de la Salud en realidad en ningún país que tenga una agencia regulatoria medianamente seria la va a aceptar. No hay forma de que podamos aceptar una vacuna. Por eso, doctor, cuando en el mensaje del Premier durante el voto de confianza no se menciona pues en ningún momento a Rusia como un país donde vamos a comprar las vacunas, pero dígame, ¿en qué se basa la vacuna rusa? ¿Por qué ha salido Putin a decir que ellos han ganado esta carrera? Esto es un tema muy político. Sí, pero ¿en qué se basa? Claro, estamos de acuerdo, pero ¿en qué se basan? Ha tenido eficacia en un grupo muy pequeño de pacientes, pero no se ha podido comprobar si esa eficacia, digamos, se va a ver en más pacientes y si la vacuna es segura. Y además se ha probado en personal militar, básicamente. Entonces, esto que digo llega a ser tan político. Putin dijo que su hija había sido parte del grupo de muestra. Esto ya es tan político que la vacuna le han puesto Sputnik 5 y el desarrollo de Estados Unidos es velocidad warp, que es la velocidad esa de Star Trek, ¿no? Entonces, ha llegado a ese incluso poco nivel de seriedad, ¿no? La vacuna que está más cercana en realidad, yo les diría que es una vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford. Pero también es importante que se haga la idea de que para desarrollar una vacuna, la inversión que están poniendo los gobiernos por cada vacuna que sea promisoria es del orden de 1 a 1.5 billones de dólares.
Entonces, si yo sí escuchaba ayer al primer ministro diciendo vamos a ayudar a un esfuerzo de una vacuna que se está viendo acá en Alpacas, en Llamas, Sí. o sea, no vamos a llegar a eso porque no tenemos esos montos. Pues entonces, en realidad, lo que sí tenemos que pensar Pero es estar por ejemplo, se ha hablado del trabajo que se está haciendo en la Universidad Cayetano Heredia para el desarrollo de una vacuna propia, ¿no es cierto? ¿Cuánto ha avanzado eso? ¿Qué información es la que ustedes han recibido? Mira, están en fases animales, sé que algunos de los investigadores se la han aplicado emulando un poco a Daniel Alcides Carrión, pero está todavía muy lejos de ser algo real. Entonces, nosotros tenemos que pensar en algunas cosas puntuales. Uno, este COVAX Facility que hablaba el primer ministro podrá garantizar hasta un 20% de cobertura. Estamos hablando de 20% de cobertura en el Perú. Los mejores escenarios, si tuviésemos las 2 o 3 vacunas más avanzadas, podrían estar desarrollando vacunas en el lapso de un año para aproximadamente 2 a 3 billones, o sea, 2.000 millones de dosis. Es decir, no va a haber una vacunación universal. O sea, yo estimo que una vacunación universal podríamos tenerla hacia el final del año 2022. Momento en el cual tendremos que estar aplicando la segunda dosis de vacuna, porque ninguna de estas vacunas se espera que tenga una protección de más de 2 años. Es Doctor. más, se espera que sean vacunas de 1 año de protección. Entonces, pensar en ello es que, bueno, va a ser como la vacuna de la influenza, que cada año tendremos que irnos vacunando. Pero para que tengamos vacunación universal, yo no lo veo Doctor, antes del año 2022. Yo tenía interés porque estoy leyendo las redes sociales y se preguntan mucho en qué se han basado en la vacuna rusa. Yo sé que usted nos acaba de explicar que ve poco serio el tema de la vacuna rusa y lo hemos dejado en claro porque usted lo acaba de decir. Pero ¿en qué se basan? Aquí, como Nicolás ha dicho, se estudia a las llamas, se inyectan otro tipo de elementos. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa? ¿Cuál ha sido su componente? Es una muy buena pregunta, un poco técnica, pero una muy buena pregunta. Dentro de las múltiples posibilidades y opciones como objetivo de vacuna, una de las posibilidades es utilizar un vector viral, o sea, agarramos como una especie de transmisor, donde metemos un poquito de un material genético que genere en algún momento esa respuesta de inmunidad. En este caso han utilizado como vector viral un adenovirus, que es un virus como del resfriado. Por ejemplo, Oxford ha utilizado esto y previamente lo probó en chimpancés. Acá también lo han probado en animales, eso es clarísimo. Entonces han utilizado una fracción del virus pequeña para poder generar inmunidad, la cual han podido meter en un vector viral y de esa manera pues poder tener algo que genere los anticuerpos una vez que yo se los aplico al paciente. Pero usted me habla de resfrío. ¿No han aplicado el COVID? Lo que pasa es que aplicas una fracción. O sea, yo puedo trabajar una vacuna utilizando el COVID completo, atenuado, lógicamente, o muerto. Una fracción, entiendo. Puedo utilizar una proteína del COVID, una fracción del COVID, puedo utilizar varias alternativas. Acá han utilizado una fracción del COVID dentro de otro material genético para generar esta respuesta. Y es lo mismo que está haciendo Oxford con AstraZeneca, y que es lo que yo creo que va a tener más efectividad en los siguientes meses. Ahora, el tema es que el problema, más allá de la técnica y de cómo fue esto no utilizado, es el hecho de que primero, después pasar por animales, se lo das a algunos pacientes para ver si es seguro, es decir, si es que no hay toxicidades severas, eso ya lo pasaron, esa fase 1, de ahí se lo das a un grupo un poquito mayor de pacientes para ver un poco más de toxicidad y eficacia. Ahí se quedó Rusia. Entonces, lo que correspondía después era pasar a testear a más pacientes. Ahora, también tenemos que ser claros, que es una de las cosas con las que yo he tenido discusiones acá con la gente de los grupos COVID de prácticamente todas las entidades. Estamos en medio de una pandemia y de repente yo no puedo esperar a buscar a 30.000 pacientes. Porque cuando busque los 30.000, pues ya murieron bastantes más. Es como decir ahora, ok, el 28 de julio de 2021 tengo 3.000 camas UCI. Estupendo, pero si ahorita tengo cerca de 40.000 muertos, entonces para el 2021 tendré 80.000, ¿no? Entonces,
Lo que tenemos que hacer es reducir los plazos, pero no reducirlos tanto como para que sea solo un centenar de pacientes. No saltarse así. ¿Cuándo estará la vacuna en el Perú? Realistamente, mira, desde su perspectiva, doctor Vidurrizaga. Tratando de ser optimista, creo que las primeras vacunas las vamos a tener al final del primer trimestre del 2021, que van a ser una cantidad muy pequeña y que va a tener que ser a determinados grupos de riesgo, ¿no? Y estos grupos de riesgo probablemente sean adultos, personal de salud, evidentemente. Ahí hay un punto que quiero tocar muy brevemente ahora, Nicolás, y niños, ¿no? Porque los niños, si bien es cierto, no desarrollan tanto la enfermedad, aunque también fallecen, las cargas virales que tienen son mucho mayores que en los adultos y son mucho más infectantes, ¿no? O sea, se comportan como mosquitos transmitiendo la malaria, para decirlo de alguna manera un poco más vana, ¿ya? Pero esa es la idea. Entonces, mira, tu programa se llama Hablemos Claro y a mí me gusta hablar sumamente claro en este tipo de temas. Pobres niños, pobres vector, niños, como dicen, un vector les dicen, no, son vectores, son vectores, ese es claro. Sí, ya ahora, sé, pero van a tener un impacto ahí mental. De todas maneras, pero hay un punto crítico, ¿no? Hay un punto crítico que yo lo he conversado con colegas y que incluso me afecta a mí personalmente. Tenemos una estrategia médica que también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Estamos mandando médicos, que a mí me parece estupendo mandar médicos jóvenes, mandar médicos incluso no titulados, pero son chicos que no tienen experiencia. O sea, estamos exponiendo las futuras generaciones de médicos a un problema y eso sí es peligroso para el futuro nuestro. Y tenemos un grupo de médicos que incluso muchos pueden estar en el sector privado entre los 30 y 50 años que deberían estar en hospitales trabajando por lo menos por turnos y que tienen bastante más experiencia para poder atender a los pacientes. Pero no se les podrá obligar, ¿no? Mira, voy a ser poco popular con lo que te voy a decir, ¿ya? Pero si debiese haber un servicio médico obligatorio como un servicio militar obligatorio, lo debería haber. Porque ustedes lo comentaron bien claro, estamos en una situación excepcional. Por supuesto, ¿ya? por supuesto, doctor. Y yo trabajo en la práctica privada, pero si me dicen, señor, usted tiene que presentarse 2 días a la semana en el hospital María Auxiliadora, pues me tocará ir. Muy bien, así es. Y probablemente lo apuntamos. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias y buenos días. Está clarito, ¿eh? Sí, está clarito. Artículo 82 de la Ley General de Salud. El Ministerio de Salud está autorizado a hacer uso de todos los recursos públicos y privados para luchar en una epidemia contra la enfermedad. Y eso incluye, si necesitas médicos, si tienes médicos disponibles, que además podrían hacer funcionar esta pirámide de la que ha hablado Zulema Thomas, ¿no es cierto? El médico más experimentado arriba y los médicos jóvenes, ¿no es cierto?, en estrecha coordinación, atendiendo la mayor cantidad de pacientes que sea posible. Y te lo dice un médico del sector privado que quiere ir, apunten eso. Por supuesto. Ahora nos tenemos que ir.